Valeria, naturalmente te voy a hacer una pregunta que está sugerida. ¿Por qué el jabón lava? ¿Por qué hace espuma el mate? Y seguramente debe haber una cantidad de otras cosas que vemos cotidianamente y no le prestamos atención. ¿Y qué tiene que ver todo eso con la ciencia? Bueno, con la ciencia tiene las preguntas, estas tienen que ver con la ciencia. Exactamente. Toda pregunta está ligada con la ciencia. Sí, pues la ciencia la hacemos todos los días. Todo el tiempo, exactamente. Bueno, hablemos de por qué un jabón lava y de por qué el mate hace espuma y después nos extendemos. ¿Cómo es un jabón? ¿Qué tiene un jabón? Vamos a dibujar un poco. Hacelo con la mano izquierda que es más cómodo. Claro, muchas gracias. Un jabón lo que tiene es una cabecita, que vamos a decir que es polar, eso quiere decir que le gusta el agua, básicamente, y una colita a la que no le gusta el agua. Entonces, la cabecita es lo que llamaríamos hidrofílica, hidro de agua y fílica de amor, ama el agua. En cambio, la colita es hidrofóbica. Eso quiere decir que le tiene fobia al agua. La partícula hidro, entonces, ¿qué significa agua? Agua, exactamente. Entonces tenemos una parte que le gusta el agua y otra parte a la que no le gusta el agua, y que lo que le gusta en realidad es la grasa. Cuando nosotros tenemos algo sucio, imaginemos que tenemos una mancha de aceite, una mancha de grasa cualquiera, que es lo que queremos sacar con nuestro jabón, ¿qué va a pasar? Las colitas a las que les gusta la grasa se van a acomodar mirando hacia la grasa. En cambio, las cabecitas a las que les gusta el agua, cuando nosotros ponemos a lavar, se van a acomodar mirando el agua. Eso va a terminar formando algo que tiene esta forma, que es bien redondita y que se llama micela. 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 Ahora lo voy a... Sí, escribí la palabra micela para saber si se escribe con S o con C. Con C. Micela. ¿Y de Esto dónde es una viene micela. micela? No lo sé. Esto es una micela y lo que tiene es la capacidad de encerrar esta parte que está sucia, la grasa, lo que queremos sacar de nuestra ropa, por ejemplo, y mantener las cabecitas en contacto con el agua. Vamos a ponerle H2O por todos lados. Entonces, cuando nosotros hacemos pasar el chorro de la canilla, el agua, lo que hace es lavar esta micela que se va con la suciedad. Y por eso lava un jabón. ¿Qué pasa si nosotros...? Pero espérate, ¿el jabón cómo es? ¿El jabón es una composición, es un grupo de micelas? No, el jabón son estas moléculas que van a tener... Hay diferentes tipos de jabones. Los jabones en la antigüedad eran muy sencillitos y lo que tenían en esta cabecita era un grupo que se llama ácido carboxílico. Lo tenían como una sal, un carboxilato, por ejemplo, de potasio. Esto se hacía con cenizas, se usaba grasa animal para hacerlo, porque se puede obtener a partir de la grasa misma un jabón. ¿Pero uno puede fabricar jabón en su casa? Sí, uno puede fabricar jabón en su casa con grasa y con hidróxido de sodio o sosa o soda cáustica. Todo eso es lo mismo y va a permitirles formar el jabón. Lo que pasa es que es peligroso trabajar con el hidróxido de sodio, o sea, es algo muy corrosivo, entonces hay que tener mucho cuidado. Pero sí, hay mucha gente que hace jabón en su casa. Los detergentes, a diferencia de los jabones, no tienen esta forma en sus cabecitas polares porque los jabones lo que hacen es formar sarro cuando están en lo que se llama agua dura. El agua dura tiene calcio y tiene mucha concentración de calcio y de magnesio. Por ejemplo, en la costa. Cuando uno va a la costa, veo que siempre se forma sarro en el fondo de la olla. Eso es porque tanto el calcio como el magnesio son capaces de hacer que esta molécula de jabón se vaya para el fondo y se quede ahí. Los detergentes tienen la particularidad de que eso no pasa aún con agua dura. Entonces funcionan mucho mejor. Por eso se cambió a detergentes y los jabones no. Entonces, esto sería el jabón y la micela es una vez que todo junto, o sea, lo que se forma. La micela expuso el jabón en el agua y cada una de estas moléculas lo que hizo fue acomodarse, formando una micela alrededor de la suciedad. Y se lleva la grasa. Exacto. Y circula con el agua. Exactamente. ¿Y qué tiene que ver esto con la espuma en el mate? Bueno. ¿O la espuma que hace el mate? ¿Qué hace el mate? En la antigüedad, no existían los jabones comerciales, no existían los detergentes. Bueno, depende de cuán antiguo. El año pasado había. Sí, bueno, mucho más antiguo. En la antigüedad, lo que se usaba eran muchas veces plantas para poder generar jabones. ¿Por qué? Porque muchas plantas tienen algo que se llaman saponinas. Sapone es jabón en italiano. Entonces, las saponinas tienen esta misma particularidad. Una parte que le gusta el agua y una parte que no. El mate tiene mate-saponinas. Entonces, cuando yo pongo agua, cebo mi mate, lo que estoy haciendo es que esas mate-saponinas se acomoden de una manera muy particular. Este es el agua. Sí. Esto está separándome, claro, el aire y del agua. Claro, de la yerba con agua, exactamente. Sí, de la yerba. Entonces, yo cebo
la yerba ahora va a tener agua. Sí. ¿Qué pasa? A las cabecitas les gusta el agua. Se ponen divinas todas Se hacia el agrupan. agua. Ajá. Pero ¿y las colitas a dónde quedan? Las colitas no quieren estar con el agua, entonces se ponen apuntando hacia el aire. Esto sucede a niveles muy Pequeños. chiquititos, ¿no? Nosotros no vamos a ver esto, pero es lo que pasa. Entonces, el tener ahora este sistema lo que hace es separar un poco las moléculas de agua que estaban antes muy unidas, interactuaban muy fuerte. Al separarlas permite que entre aire. Y ese aire que entra forma burbujas. Entonces tenemos la espuma de nuestro mate. Y es la misma razón por la que el detergente o el jabón hace espuma. ¿Vio? Bueno, se llama Valeria Edelstein y ahora sabemos un poco más de por qué el jabón lava y por qué el mate hace espuma. Realmente muy interesante, Valeria. Muchas gracias. Nosotros seguimos con el programa.